Muy buenos días, mi nombre es Wendy Motúfar, sección A, y el día de hoy estaré hablando sobre el corazón. El corazón está situado en la cavidad torácica en el mediastino medio, entre las dos regiones pleuropulmonares. Tiene la forma de una pirámide invertida y su consistencia es firme, es de apariencia rojiza. El corazón está formado por tres capas: el pericardio o el epicardio o pericardio, que es la capa externa, el miocardio, que es y el endocardio, que es la parte interna. Está rodeado por el pericardio, el cual se divide en dos: un externo, que es fibroso y el cual es duro, superficial, de tejido conjuntivo, denso y regular. También tiene un interno que está compuesto por el pericardio visceral y el pericardio parietal. Esto en conjunto compone el pericardio seroso. Este se invagina y se le denomina epicardio. Entre estas dos capas existe una cavidad denominada cavidad pericardia o espacio pericárdico. Este es un espacio que contiene una pequeña cantidad de líquido lubricante para que durante los movimientos cardíacos no haya fricción entre las estructuras. El pericardio fibroso es como una jaula torácica que permite mantener el corazón fijo sin que se mueva y que no tenga desplazamientos o torsiones que ocurriría si el individuo corre o salta. Estos están sujetos, se unen mediante ligamentos a la esternón, a la columna dorsal y al diafragma. Estas fibras celestes harán una función de esta sujeción. Como lo menciono, este está sujeto al diafragma. Presenta también dos capas más, como ya lo había mencionado, que es el endocardio, que recubre la parte interna, y el miocardio, que es un tejido muscular en la parte media, el cual es más gruesa. El corazón tiene una base, un vértice y tres caras. Las caras son la cara anterior, la cara inferior y la cara pulmonar izquierda. Presenta tres bordes. Un borde superior, un borde superior que separa la cara anterior de la cara pulmonar izquierda. También está el borde inferior que separa la cara anterior de la cara inferior, y un borde izquierdo que separa
la cara izquierda del corazón de la cara inferior. Está separado por 3 surcos. El surco coronal que divide al corazón en 2 partes, una superior y una inferior. Al surco interauricular que separa las 2 aurículas en derecha e izquierda, y el surco intraventricular que separa los 2 ventrículos, igualmente en izquierdo y derecho. Identificaré también algunas otras estructuras que nos ayudarán a comprender mejor la configuración interna. Esta sería la vena cava inferior, las venas pulmonares, la arteria pulmonar izquierda, la vena cava superior, la válvula. Voy a proceder a quitar nuestra configuración externa. Y entonces podremos identificar a la válvula pulmonar y la válvula aórtica. Perdón, esta la puse muy separada. Y esta es la válvula aórtica. Nuestra válvula tricúspide y nuestra válvula mitral. También tenemos que verificar que acá también podemos ver la orilla, que sería nuestro pericardio, que es la capa externa. Tenemos a la aorta, a la aurícula izquierda en esta parte de arriba, a la aurícula derecha, a nuestro ventrículo derecho, nuestro ventrículo izquierdo. Estas son algunas de las estructuras que nos ayudarán a conformar alguna de las configuraciones, a entender mejor la configuración interna. Como ya pudimos ver, presenta 4 cavidades o cámaras, 2 superiores, llamadas atrios o aurículas, las cuales reciben la sangre de retorno, que retorna al corazón por medio del retorno venoso, separadas por el tabique interatrial, que está formado por la cresta terminal. La aurícula derecha tiene un apéndice, que es la orejuela, o un apéndice accesorio, que es la orejuela derecha. Este es pequeño, es un saco muscular que sale de la aurícula derecha y aumenta la capacidad del llenado de esta. La aurícula izquierda también tiene una orejuela. Estas tienen una superficie rugosa gracias a la presencia de músculos pectíneos, cuya función es evitar el estancamiento de la sangre. La configuración interna de las aurículas sería: tenemos que son 2 aurículas y su forma es ovoidal con 6 caras. En la cara superior tenemos al orificio de la vena cava superior. En la cara inferior tenemos al orificio de la vena cava inferior, y en los orificios
del seno coronario. Coronario. Tenemos en la cara posterior a la cresta terminal. En su cara medial podemos encontrar a la fosa oval y en la cara anterior encontraremos a la aurícula, al agujero del aurículo ventricular derecho o al agujero tricúspide, que en este caso podríamos ver de esta manera nuestra aurícula. Y por último, en la parte lateral tenemos a los músculos pectíneos. En la cara anterosuperior lateral tenemos a la orejuela derecha, como ya lo habíamos mencionado antes. La aurícula izquierda es un poco más pequeña y tenemos en la cara lateral a la orejuela izquierda. En el posterior tenemos a los orificios de las venas pulmonares y igualmente en la cara anterior tenemos al agujero aurículo ventricular izquierdo o mitral, y esta sería la forma en la cual estaría posicionado. En esta solamente tenemos estas partes que lo conforman. También tiene dos ventrículos que están separados por una porción muscular llamado tabique o septo interventricular, el cual separa el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho forma casi toda la cara anterior del corazón y el ventrículo izquierdo es más largo y grueso que el ventrículo derecho. Esto se debe al esfuerzo que realiza el ventrículo para enviar la sangre al resto del cuerpo por medio de la aorta. La configuración interna sería: en el ventrículo derecho tenemos una base y un vértice. Tenemos que el ventrículo derecho es de base y tiene una forma piramidal triangular. Eso quiere decir que tiene tres caras: una cara inferior, una cara medial y una cara anterior. En la cara superior o en la base tenemos la válvula tricúspide y al agujero pulmonar, pero en ella internamente está separado en dos, formando una U por medio de la cresta supraventricular y la trabécula septomarginal. Al haber la válvula tricúspide, esta tiene también las cuerdas tendinosas y tres músculos papilares. Las trabéculas y estos músculos serían el anterior, el medio y el septal. Y las trabéculas que tiene en su pared son de primero, segundo y tercer orden. Esto lo veremos más adelante cuando explique las trabéculas. En la parte donde sale la sangre hacia la vena pulmonar tenemos al cono arterioso. Esta U nos divide las cámaras en dos, ¿cuál sería? La cámara venosa y la cámara arterial. Arriba de la cámara arterial tenemos al cono arterioso, o también llamado infundíbulo. La aurícula izquierda, su forma es en forma de cono y tenemos la válvula
mitral, la cual tiene solamente dos valvas, una anterior y una posterior, y al agujero aórtico. En ella solamente encontramos dos cuerdas tendinosas y dos músculos papilares. Las trabéculas que hay en esta pared del ventrículo son de segundo y tercero orden. Como mencioné, solamente hay dos músculos papilares, que sería el anterior y el posterior. En la válvula que hay en el ventrículo derecho, tenemos tres valvas, una anterior, una posterior y una septal. El corazón tiene su propio sistema nervioso, que tiene como función general generar impulsos eléctricos y transmitir estos impulsos eléctricos, los cuales coordinan la contracción del corazón. Estas son células cardíacas especializadas. Está formado por varias estructuras, que serían el nodo sinusal, las vías interauriculares, el nodo auriculoventricular, el haz de His, las ramas del haz de His, y por último al sistema de Purkinje, que estas son las que llevan hacia los laterales los impulsos eléctricos. Ahora hablaré del ciclo cardíaco. Este inicia con el llenado de las aurículas a un 75%, llamado sístole auricular. El peso permite que la sangre pase hacia los ventrículos. Al llenarse, se cierran las valvas y esto impide el retorno hacia las aurículas. Esto también provoca el cierre, y esto es nuestro primer ruido cardíaco. En este momento el ventrículo derecho tiene 25 mililitros de mercurio y el izquierdo 120 mililitros de mercurio, y se realiza una contracción. Las válvulas sigmoideas ceden por la presión y permiten el paso de la sangre hacia el ventrículo izquierdo, y este distribuye la sangre hacia todo el cuerpo y el ventrículo derecho hacia los pulmones para oxigenar la sangre. Al bajar la presión de la sangre, se da el segundo ruido cardíaco, que esto ocurre por el cierre de las válvulas sigmoideas. Por último, hablaré del complejo valvular. Este se compone de la válvula, que tiene una cara axial y una cara parietal. Unas tienen 3 valvas y otras tienen 2 valvas. Un anillo fibroso, un borde adherente y un borde libre, como podemos ver en esta parte. Como mencioné, se compone de la valva, las cuerdas tendinosas
y los músculos papilares. Hay 4 válvulas, una tricúspide, una mitral, la aórtica y la pulmonar. Las cuerdas tendinosas hay de primer orden, de segundo orden y de tercer orden. Las de primer orden están en el borde adherente. Las de segundo orden están en la cara parietal, que sería por lado dentro. Y la valva, las de tercer orden, están en el borde libre. Los músculos papilares. Las músculos papilares hay también de primero, segundo y tercer orden. Los músculos papilares, la válvula mitral, que sería del ventrículo izquierdo, del ventrículo izquierdo, tienen 2, uno posterior y uno anterior. Y la tricúspide, que es el ventrículo derecho, tiene 3, uno anterior, uno posterior y uno septal. También bien encontramos en las paredes de los ventrículos otras elevaciones, que serían las trabéculas carnosas. Estas hay de primero, segundo y tercer orden. Las de primer orden son elevaciones columnares. Las de segundo orden son las elevaciones en forma de puente. Y las de tercer orden son las que están adheridas a la pared. Con esto terminamos toda la configuración del corazón. Les agradezco su atención.